Hey, ¿cómo están todas y todos, amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo video respuesta sobre nuestro trabajo de qué tal si un apocalipsis zombie ocurriera en Latinoamérica. Para los que son nuevos en este tipo de videos, en estos lo que hacemos es responder a sus comentarios, inquietudes y demás, digamos, preguntas que surgieron a lo largo de nuestro trabajo anterior, ¿no? El anteriormente mencionado. Obviamente no podemos contestar todos, obviamente son demasiados comentarios, pero pues lo que hice fue agarrar los más repetidos, ¿no? Las dudas más grandes que tenía la gente y plasmarlos en este trabajo. Así que bueno, link en la descripción si aún no han visto el video y sin nada más que agregar, comencemos con nuestro trabajo. Por cierto, sé que este no es el background, ¿no? El fondo que utilizamos siempre, sino que pues en este momento tengo muy desordenada la sala y tenía que hacer este video, entonces bueno, me tocó hacerlo en la oficina, simplemente así un poquito más informal, ¿no? Pero no se preocupen que los siguientes video respuestas van a seguir siendo donde los grabamos siempre. Giancarlos Blanco nos comenta: buen día, parcero, léeme, yo hago buenas preguntas. Algo que no se me ocurrió antes y que puede aplicar a todos los casos del apocalipsis zombie es qué pasaría si la infección evoluciona muy rápido y se vuelve transmisión anaerobia. O sea, que se transmite a través del aire. Airborne se llama en inglés, ¿no? Eliminando así la infección por medio del contacto. ¿Empeoraría aún más la situación? Agradezco salir en el video respuesta. Saludos, parcero. Gracias por entretenerme tanto. Sí, Giancarlos, claro que sí. Si realmente el virus ya se vuelve contagioso por el aire, realmente ahí sí nadie en este mundo se salva. Tienen que estar en instalaciones sumamente autorizadas, ¿no? O sea, protegidas y que tengan protección y que tengan filtros de aire y ese tipo de cosas. Y realmente si esto llega a pasar así como tú lo pintas, que bueno, que se podría, digamos, desarrollar, ¿no? La idea de estos videos es que haya algún tipo de chance de sobrevivir, pero si este es el caso, realmente no hay nada que hacer. O sea, ya simplemente sería cuestión de tiempo para que todo el mundo se infecte y se vuelva zombie. Entonces, bueno, esa es tu respuesta, Giancarlo. Realmente buena pregunta, pero la respuesta es triste y corta, ¿no? Estamos jodidos. Nos comenta Dim Rave, carita feliz, y nos dice: te equivocaste en algo. Técnicamente el ejército más experimentado es el de la Argentina, porque es el único con experiencia bélica y encima contra Inglaterra y Estados Unidos. Es el único país que tiene un ejército que tiene experiencia en guerra moderna. Ningún otro estuvo en una guerra en las últimas décadas. Y por guerras me refiero a guerras contra países poderosos como Inglaterra. Aparte, nosotros fabricamos armamento militar como el tanque argentino mediano. Yo creo que con ayuda de Brasil y Chile podríamos hacer frente a una inminente invasión. Bueno, dime, este comentario me salió bastante, no tiene absolutamente nada de malo, me salió bastante no solo con Argentina, sino que con muchos otros países. Pero yo creo que el problema aquí es que estamos comparando peras con manzanas, o sea, realmente no es lo mismo. No es lo mismo haber luchado contra un país que está organizado, bueno, un país como lo es Inglaterra y pues también el apoyo de las naciones de la OTAN, ¿no? De la NATO. No es lo mismo luchar contra ellos, que saben responder, que tienen organización, que tienen diferentes tipos de mando, a luchar contra un enemigo que realmente lo que hace es abrumarte a punta de números y que está dentro de tus propias ciudades, ¿no? Que está dentro de tu propia gente, que al final tu propia gente, tu propia población se transforma en ese enemigo, ¿no? Aparte, o sea, en ningún momento decimos que Argentina no tenga la experiencia necesaria, claro que sí, pero es que de todas formas estamos hablando de la Guerra de las Malvinas, que ocurrió hace más de 30 años, si no estoy mal, entre 30 años más o menos por ahí, en los 80s. Y la otra cosa, o sea, eso es un... Sí, es que realmente me cuesta un poco explicarlo porque es que son muy diferentes, ¿no? O sea, ya los veteranos como tal de esta guerra, los que siguieron en el ejército, pues ya están en altos cargos y no tienen la experiencia como tal. Argentina tiene mucho tiempo que no está en un conflicto armado directo contra otras naciones. Y realmente, exacto, en ningún momento quiero hablar mal de ningún ejército. O sea, esto lo dejo claro desde el principio, todo ejército tiene su mérito, todo ejército ha estado en ciertos conflictos, unos más grandes que otros, claro que sí, como el caso de Argentina, eso no se puede negar, pero realmente no podemos comparar este tipo de cosas con una invasión zombie porque es muy diferente, ¿no? Otra cosa es que, o sea, en ningún momento dijimos que el ejército argentino no era lo suficientemente grande, utilizamos un cierto tipo de escala, por así decirlo, en el video como para dar una pequeña idea de cómo podría ser, pero de nuevo, así como mucha gente me dice, pero ¿por qué no hablaste de Perú en tal cosa? ¿Por qué no hablaste de El Salvador? ¿Por qué no hablaste de Guatemala en específico? Porque es que no había tiempo, y así como no había tiempo para muchos temas, tampoco había tiempo para describir como tal a profundidad
lo que cada ejército podría hacer en frente de este tipo de cosas. Otro punto que señalas es de que con la ayuda de Brasil y Chile, si se coordinan, podrían hacer algún tipo de frente ordenado. Eso sería lo ideal, pero es que realmente no creo, y esto tampoco lo dicen, o sea, por así decir, las investigaciones ficticias que se han hecho sobre el tema de los zombies, ni en las películas, ni en los libros, ni nada. Es muy difícil la coordinación ordenada entre naciones, y mucho más, sinceramente, siendo naciones latinoamericanas, ¿no? No tenemos ni la infraestructura necesaria para conectar y poder hacer un buen frente entre estos tres países que tú das el ejemplo, ¿no? Entiendo el punto, de verdad, discúlpenme si ofendí o si hablé mal de algún ejército, cosa que creo que no es la intención para absolutamente nada, pero mucha gente lo vio de esta forma, ¿no? Entonces sí, no puedo hablar específicamente de cada ejército, no puedo hablar específicamente de cada fuerzas armadas repeliendo este tipo de invasión zombie, ¿no? Pero de nuevo, no podemos comparar lo que es luchar de nación a nación o de nación a grupo insurgente, como pasa en Colombia, por ejemplo, con una invasión zombie, porque es totalmente diferente, ¿no? Simplemente no se puede comparar con ese tipo de cosas. Pero entiendo el argumento y simplemente pido perdón si ofendí a alguien. Pero bueno, o sea, créanme que no es la intención, era simplemente como, o sea, el orden que hice fue simplemente por eso, para darle algún tipo de orden y poder hablar generalizadamente sobre las diferencias entre ejércitos, ¿no? Dom HSF me hace una pregunta que la hicieron demasiadas veces para mi gusto, y que me dice: México no es Latinoamérica, México, igual que Estados Unidos y Canadá, es Norteamérica. A ver, no se imaginan la cantidad de veces que me han comentado esto en varios videos ya. México lo que no es Centroamérica. México no es un país centroamericano. México es norteamericano, igual que Canadá, igual que Estados Unidos. Eso geográficamente es irrefutable. No se puede refutar porque las cosas es así. Pero México es Latinoamérica. México es un país latinoamericano porque el ser latinoamericano no tiene absolutamente nada que ver con geografía. Jamaica, estando en Centroamérica, en el Caribe como tal, pero digamos que podría ser parte de Centroamérica, Guayana Británica, Surinam, que son países que hablan inglés, un idioma que no viene del latín, no son latinoamericanos a pesar de estar en Sudamérica, en Centroamérica o en el Caribe. ¿Por qué? Porque ser latinoamericano quiere decir que vienes de que hablas un idioma, o que tienes o que tu país colonizador, por así decirlo, hablaba un idioma proveniente del latín. Del latín. O sea, eso quiere decir que Brasil es latinoamericano a pesar de que no habla español, porque el portugués viene del latín. Guyana Francesa es un país, bueno, sí, Guyana Francesa está en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es un país que habla francés y el francés viene del latín. Eso es lo que quiere decir latinoamericano. Belice, por ejemplo, en Centroamérica, al lado de Guatemala, tampoco es latinoamericano porque hablan inglés. Entonces entendamos eso. Latinoamérica no tiene nada que ver con geografía. Latinoamérica es simplemente los países que están dentro de América como tal y que hablan un idioma proveniente del latín. Eso es todo, no nos confundamos, por favor. Y yo sé que que los mexicanos mis amigos mexicanos son muy delicados con el tema de Norteamérica y Centroamérica, pero es que en ningún momento estoy diciendo que México no sea norteamericano, ¿vale? Dani que nos comenta: pero ¿qué hay de los demás países? ¿No enviarían grupos militares de ayuda como lo que pasa cuando ocurre un terremoto? Bueno, Dani, o sea, esto también fue, no sé si lo dije, no sé si me faltó dejarlo lo más claro posible o qué, pero bueno, o sea, la idea del video, y cuando lo propusimos en nuestros videos de zombies anteriores, y también creo que lo trato de plasmarlo más directo en este trabajo también, es que el apocalipsis zombie en este caso no ocurre solo en Latinoamérica, para nada, ocurre en todo el mundo, sino que lo que estamos haciendo es ver qué es lo que pasa exactamente en Latinoamérica. Entonces, si el apocalipsis zombie también está en Europa, también está en Estados Unidos, en África, en Asia, en todo el mundo, realmente esos países no van a estar preocupados en ayudar a otros países, sino ayudarse a tratar de sobrevivir ellos mismos, ¿no? Entonces sí, la infección comienza en Brasil, digamos que tal vez al principio, los primeros 2 días, tal vez podría como que haber algún tipo de ayuda directamente a Latinoamérica, pero a la larga todos los países del mundo van a quedar infectados, entonces pues no van a poder ayudarnos como tal. O sea, realmente entiendo la confusión, pero pues, o sea, sí creo que tratamos de hacerlo lo más claro posible en el video. No el apocalipsis zombie no es exclusivo de nuestro continente, no es exclusivo de Latinoamérica o América como tal, sino que ocurre en todo el mundo, ¿vale? Esa es una aclaración que hacía falta hacer.
Lázaro Javier Llanos, colonist, nos comenta, gran video, una pregunta, ¿cómo sería la situación en el sur del continente? O sea, la Patagonia. Porque aquí hay pueblos pequeños, los más grandes son Nequén, perdón si lo comento mal, si lo digo mal, y Temuco en Chile, con 200.000 y 400.000 habitantes respectivamente, pero fuera de eso no hay muchos lugares grandes. ¿Qué pasaría siendo uno de los lugares más poblados y con menos densidad y con menos densidad poblacional? Claro, Lázaro, muy buena pregunta. Claramente te la podría contestar acá, pero es que yo hablo un poco más a profundidad de esto en la segunda parte. O sea, recuerden, muchas preguntas muy válidas surgieron, pero pues también como me salía demasiado tema e incluso estoy dejando todavía cosas muy al azar, por así decirlo, en los dos videos. O sea, estamos hablando de media hora de contenido para todo el continente latinoamericano, ¿no? Entonces a veces no es suficiente. Pero sí, Lázaro, lo que te puedo decir es que claramente, siendo lugares tan excluidos del continente, estando tan abajo y al haber tan poca gente, hay cierto tipo de ventaja al momento de luchar contra la infección, ¿no? Pero no te preocupes, es que lo voy a hablar mucho más a profundidad en la segunda parte. Lo que te puedo decir es que sí, o sea, realmente estas zonas aisladas, y en especial en el sur del continente, donde hay mucho menos gente, van a estar más protegidas, ¿no? Por así decirlo. O sea, y estamos hablando de ciudades incluso no tan abajo como Puerto Montt. Estamos hablando también como, y lo dije mal en el video, discúlpenme, o sea, no conozco la zona, entonces me equivoqué. Dije Ushuaia en vez de Ushuaia, aunque se escribe Ushuaia, se pronuncia Ushuaia, ¿no? En Argentina, bueno, abajo exactamente. Entonces, bueno, disculpen también por ese error, pero bueno, no conozco la zona. Pero sí, esas zonas realmente, incluso las propias Malvinas, ¿no? Están muy bien protegidas y tienen más posibilidades al momento de defenderse. ¿Cuál es el problema en estas zonas? Que bueno, que no todas son autosuficientes, no todas estas ciudades son autosuficientes. Muchas exportan productos que producen, valga la redundancia, y que les sobran, pero necesitan de muchas cosas que vienen desde las zonas más cálidas o desde las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, al momento de cortar ese tipo de intercambio de negocios, realmente podrían haber problemas de desabastecimiento, pero bueno, más de eso en la segunda parte, no se preocupen. Juan Galán nos comenta, ¿qué pasaría si el virus de la rabia y del ébola se fusionaran, combinando sus principales funciones de ambos en uno solo? ¿Qué pasaría? ¿Daría como resultado un virus zombie? ¿Podrías contestar mi comentario? Oye, Juan, mucha gente cree que mezclar enfermedades las vuelven una super enfermedad. Eso también pasa muchísimo, me pasó en nuestro video del super huracán. Me preguntaban qué pasaría si un huracán de clase 5 y uno de clase 5 se mezclan, hacen uno de 10. No, o sea, como en el ejemplo de los huracanes, eso no pasa, se vuelve más débil. Lo mismo pasa con las enfermedades. O sea, realmente al final las enfermedades son virus, son patógenos agresivos que tratan de dañar todo lo que estén dentro o apoderarse de un huésped como tal, ¿no? Entonces, si tenemos un virus tan agresivo como la rabia y uno tan peligroso como el ébola, no solo van a atacar al huésped, sino que se van a atacar entre ellos mismos, dañando como tal a ambas enfermedades, ¿no? O sea, no soy médico, no soy experto en patógeno, pero esto es lo que he entendido por medio de las investigaciones que he hecho para este tipo de videos, ¿no? Discúlpenme si me equivoco. Pero sí, realmente que haya algo muy malo mezclado con algo muy malo no quiere decir y no asegura que el resultado sea algo el doble de malo, ¿no? Entonces sí, para que tengan eso en cuenta. Fernando Castro nos comenta un comentario similar al anterior, y Fernando Castro, que bueno, que es bastante fiel de este canal. Saludos, Fernando. Nos dice, la Patagonia, el desierto de Atacama y el Amazonas serían lugares seguros por su poca población. Claro que sí, de nuevo de esto lo hablaremos un poquitico más, pero me gusta que tocas el tema del desierto del Atacama, el Amazonas y todas estas zonas, ¿no? Claro que sí, el problema realmente, a pesar de que son muy seguros por su densidad poblacional, hay una razón por la que tienen tanta poquita gente, ¿no? Esta zona, tan poca gente, porque es muy difícil sobrevivir. Entonces realmente, o sea, sobrevivir en Atacama, a pesar de que hay ciudades mineras, hay pueblos mineros, ese tipo de cosas, es pero muy difícil sobrevivir ahí. Lo mismo pasa en el Amazonas, lo mismo puede pasar incluso en la Patagonia y en la cordillera de los Andes, ¿no? O sea, realmente sí, son una muy buena defensa en contra de los zombies, pero también son muy hostiles a nuestro estilo de vida humano de ciudad, ¿no? Porque, o sea, matemáticamente hablando, el 80% de la población del continente, entonces más o menos el 80% de la gente que ve estos videos, pues estamos acostumbrados a la ciudad. Yo vivo en ciudad, casi todos vivimos en ciudades, ¿no? Entonces realmente sí se nos va a hacer muy difícil sobrevivir ahí.
y bueno, y asegurar algún tipo de sociedad, ¿no? Pero, o sea, indiscutiblemente, claro que sí serían más seguros. Micaela Carrasco nos comenta: creo que los que viven en pueblos o ciudades pequeñas tendrían un chance más de sobrevivir. Sin ayuda de los gobiernos, supongo que la mejor oportunidad de usar es la geografía. En la TAM tenemos una de las cordilleras más largas del mundo, asumiendo que los zombies son torpes. Dudo que puedan subir a tanta altura y que lo logren, y los que lo logren no serían tantos como para no poder lidiar con ellos. El problema sería la escasez de recursos, aunque imagino que habrían fuentes de agua limpia, algo con lo que no podrías contar en las ciudades, pero creo que si al principio se sobrevive, podríamos hacer asentamientos y desde allí lentamente recuperar el terreno. Postdata, me ha encantado el video y esperaré la segunda parte. Muchas gracias, Micaela. Y sí, o sea, tienes razón, eso también lo haremos un poco más en la segunda parte, lo hablamos un poco en la primera. Pero sí, claro que sí, o sea, ahí volvemos al mismo problema que estábamos mencionando anteriormente. O sea, el problema realmente es asegurar una sociedad después, o por lo menos algún tipo de supervivencia ordenada. Pero todo depende de los primeros momentos, todo depende realmente de cuánta gente sobreviva, y que pues recordemos, demasiada gente vive en ciudades en este continente. Todo depende también del orden que se pueda poner de los gobiernos y las estructuras estatales que sobrevivan. Y al final incluso, bueno, si se logra esto en las ciudades pequeñas, como tú lo estás comentando, Micaela, como lo han comentado tanta gente en demás comentarios y en los ya leídos anteriormente, pues sí, se pueden formar estos pueblos en lugares muy aislados, pero el problema es cuando faltan los recursos, ¿no? Porque entonces ya comienza a haber digamos, ese deseo por ir a conseguir más cosas, y sabiendo cómo está la situación, pero sabiendo que de repente hay un pueblo no muy lejos de acá que tiene de provisiones y ese tipo de cosas, pues tú podrías ir a apoderarte de eso, ¿no? Ahí ya el factor de peligro no representa solo la geografía o los zombies, sino el propio ser humano ajeno, ¿no? Pero sí, o sea, realmente es verdad. Hot Day Productions, nos dice: tengo dos preguntas. Uno, como todos sabemos, muchos de los países de Latinoamérica están conectados entre sí, no importando mucho si es a través de carreteras o por selvas, como el Amazonas. Pero los países que son literalmente islas, como Cuba y parecidos, ¿serían los países más seguros? Claro, en el sentido de que no hayan experimentado con la rabia zombie, y que hayan cerrado sus fronteras marítimas y aéreas después de que se enteraran de lo que estaba pasando. Sé que eso no tiene nada que ver con este video, pero alguna vez no quisiste hacer algún video de qué pasaría si las criaturas mágicas como elfos, buenos, enanos, y bueno, eso ya es otra sugerencia, ¿no? Gracias por la sugerencia, Hot Day. Y sí, bueno, el tema de las islas del Caribe en especial, y bueno, las Galápagos en Ecuador y demás islas en el sur, no las hablamos mucho. Pero sí, o sea, de todas formas no es que se salven por completo. Cuba es una isla con muchísima gente. Puerto Rico, por muy pequeña que sea, tiene más de 3,5 millones de habitantes. República Dominicana y Haití, que juntos son la isla de la Hispaniola, ¿no? También son islas muy pobladas y donde la gente pues no tiene muy buenas condiciones de vida. Entonces ahí llega el problema de los aviones. Por ejemplo, desde Bogotá, solamente desde Bogotá, vuelan directamente todos los días. Hay vuelos directos a San Juan de Puerto Rico, hay vuelos directos a La Habana, más de uno al día, hay como unos 3 diarios si no estoy mal, con aerolíneas como Avianca, como Wingo y como incluso Copa Airlines, con conexión desde Panamá. Y bueno, con República Dominicana también hay vuelos directos incluso hasta Punta Cana, ¿no? Entonces ese es el problema. Si la infección, así sea solamente una persona infectada, llega a estas islas por medio de alguno de estos vuelos directos, que estamos hablando que pasan todos los días en Bogotá, y Bogotá sería uno de los lugares más peligrosos porque pues también estaban experimentando con la rabia, y es una ciudad tan poblada, ¿no? Solo con este ejemplo, realmente las islas del Caribe tendrían también muchas posibilidades de infectarse, ¿no? Posiblemente las más pequeñas y las que se puede llegar solo por bote o que no tienen vuelos sino semanales, por así decirlo, y si por suerte no les cae el vuelo semanal justamente el día que pasa la infección, se podrían salvar. Islas como cuáles, como las Islas Vírgenes Británicas, como Culebra en Puerto Rico, ¿qué otra isla pequeña? Tal vez como Coche y Cubagua en Venezuela, ¿no? O sea, esas islas, tal vez, bueno, no, es que incluso San Andrés y Providencia también son islas que tienen muchos vuelos diarios, ¿no? Entonces realmente yo sí creo que se infectarían, tal vez podrían controlar la infección medianamente bien, pero tarde o temprano la infección se va a liberar. Pero sí, o sea, realmente las islas grandes, como tú mencionas, ¿no? Como Cuba, no creo que tenga muchas posibilidades, sinceramente. Yo creo que la mejor apuesta es las islas pequeñas y que no tengan tanta conexión directa con el mundo y que no sea tan seguida.
José Alejandro Carranza Caicedo nos comenta: Latinoamérica es un territorio en algunas zonas muy hostil, como el Amazonas, las sierras. Además, en muchas montañas hay fincas autosustentables. Además, hay factores como el clima y otros. Por ejemplo, hay arquitectura bastante deficiente que puede hacer algunos infectados sean eliminados, y otros como grupos guerrilleros como las FARC, ELN, etc. Perdón, por cierto, mayormente en algunos lugares se tienen amurallados como conjuntos cerrados o fincas con dueños con buen dinero, bla bla bla. Y para finalizar, el armamento de Latinoamérica no es el peor, pero tampoco es el mejor. Y de nuevo, para terminar, en Latinoamérica hay bastantes sitios con generadores como hospitales, supermercados, etc. Hasta en los pueblos se puede encontrar en pequeñas fincas. Buenas, gracias por leer y estaría bastante bien. Pregunta: si vas a crear otro video de preguntas, te tengo una pregunta para ti: ¿cuáles serían los sitios más seguros y cómo protegerse? Bueno, esto está buena la pregunta, pero de nuevo, porfa, en serio, una cosita que siempre pido en este tipo de videos, ¿no? Que la redacción es importante para que yo pueda entender bien las preguntas, para que se puedan leer bien. Aquí la redacción es un poco complicada, un poco rara, entonces me cuesta un poquito. Pero bueno, sí, básicamente lo que me dices, así, hasta cierto punto es verdad, ¿no? En cierto argumento es cierto. Pero comencemos con lo de los conjuntos cerrados, los amurallados y ese tipo de cosas. Eso también puede ser un arma de doble filo. Obviamente, el edificio con rejas, y esto también lo vamos a hablar en la segunda parte, edificios con muros altos, con rejas, con protección, apartamentos y casas donde todas las ventanas tienen rejas, donde las puertas tienen rejas pesadas de metal y todo eso, te pueden proteger, claro que sí, pero también te encierran. ¿En qué sentido? O sea, si tú estás en tu apartamento donde todas las ventanas tienen rejas y donde solo puedes salir por la puerta o entrar, o sea, aunque tú estás protegido, eventualmente te vas a quedar sin recursos. Y cuando te toque salir, esas rejas son pesadas, tienen que hacer ruido, van a haber zombies en tu piso, van a haber zombies o fuera de tu casa, ¿no? En el caso de que sea una casa. Y entonces ahí se complican las cosas. Quedas atrincherado y protegido, sí. Pero mientras más tiempo pases dentro de tu casa, seguro, por así decirlo, más zombies van a estar saliendo, ¿no? Más zombies van a estar siendo creados. Ese es el problema realmente a la larga. De que tú no... Ok, una cosa es atrincherarse y protegerse, pero es que al final incluso el movimiento es vida. Lo más importante y lo más inteligente siempre es estar moviéndose o crear sociedades muy grandes, ¿no? Y no todo el edificio, todo el conjunto va a estar seguro. Imposible, no puede pasar, a no ser que sea un edificio demasiado aislado, ¿no? Entonces por ahí vamos mal. Con el ejemplo de las montañas y fincas, bla, 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 eso sí ya también lo tratamos, eso sí es más factible. Pero bueno, y otro tema que también me lo comentaron en específico, y lo hablaré un poquitico más adelante de este video, es el tema de las guerrillas, es el tema de los grupos criminales y todo eso, que mucha gente cree que eso lo que hace es ayudar, pero para mí todo lo contrario. No se preocupen, ya hablaremos de eso. Alejandro Valles Quirós nos comenta: para el video de preguntas, ¿crees que algunos carteles de criminales, este mismo es el comentario, menos mal vino justo después, organizados, podrían sumarse al ejército y al gobierno para tratar de ayudar a resolver los problemas? ¿O simplemente no se unirían a los dos anteriores, pero sí harían su parte para mantener a la gente a salvo? Recordemos que en países como México, Brasil, Colombia y demás, los carteles ocupan un lugar importante en cuanto al armamento. Saludos. Alejandro, entiendo el argumento, mucha gente lo dijo, justamente lo que estábamos hablando en la pregunta pasada, pero creo que absolutamente no. O sea, los carteles, las guerrillas, ese tipo de grupos criminales organizados, están en el negocio es para ellos, hacen ese tipo de cosas es por bien personal. O sea, realmente dudo mucho que un criminal vaya y de repente proteja a alguien que no sea de su familia o un conocido de ellos simplemente por el hecho de hacerlo, ¿no? Y mucho menos las guerrillas van a estar trabajando con los ejércitos, así sea luchar contra un mal en común, ¿no? O sea, realmente no va a haber esa organización, hay demasiadas tensiones, no va a pasar. Y al final incluso los grupos más organizados tienen el problema de que, muchos trabajan fuera de las ciudades, pero la gran mayoría del crimen organizado está dentro de las ciudades y en las zonas más pobres. Entonces, si comienza la expansión zombie, estos son los primeros en caer, porque así tengan armas y puedan defenderse un buen rato, van a caer eventualmente porque están en las calles, porque están en casas no muy bien construidas, pues, porque están en las zonas pobres de la ciudad y ese tipo de cosas. Realmente, o sea, imagínense, yo no veo posible que este tipo de grupos trabajen juntos y que incluso mucho menos que se pongan a proteger a la gente.
O sea, realmente estas personas muchas veces y en casi todos los casos son egoístas y por algo están en este tipo de prácticas, ¿no? No todos, obviamente no todos, pero sí muchos. Entonces, bueno, aunque voy a hablar un poco más de esto también en la segunda parte, sí me pareció importante que lo discutiéramos en este video respuestas. Juan José nos dice, yo creo que otros países intentarían ayudar como Estados Unidos o algún país de Europa, no solo por bondad, sino también por recursos, ya que por sí sola Colombia tiene casi tanta agua como la Unión Europea. Los recursos naturales son muy importantes, claro que sí. Y si algún gobierno cae, otro no podría tomar el control de la región. Uy, perdón, lo comenta en forma de pregunta. Saludos desde España. Juan José, entiendo, pero sí, lo que estamos hablando al principio, realmente no es que solamente caiga Latinoamérica, no es que solamente caigan los países cerca de Latinoamérica, es decir, Estados Unidos o incluso tal vez algunos de África que conecten cerca de Brasil, ¿no? Sino que cae casi todo el mundo. Entonces realmente volvemos a ese mismo problema y si los países tienen tan poca población por la invasión zombie, tienen tantos problemas, realmente recursos naturales comienzan a no ser tan importantes, por lo menos para producciones masivas, ¿no? Ya se vuelven simplemente de que, bueno, que sí, hay más agua en Colombia, que agua potable, ¿no? Agua limpia, agua dulce, que en toda la Unión Europea, pues realmente no va a haber tanta gente para consumirla en la Unión Europea, por así decirlo. Entonces ese es el problema, ¿no? Pero sí, o sea, es una pregunta válida y si el tema como tal fuera solo Latinoamérica, pues sí, habría demasiada intervención de otros países para tratar de solucionar el problema y como tú lo dices, también para quedarse con una tajada del pastel, ¿no? Obviamente nada es de gratis, pero no, aquí no se puede aplicar. Luis Becerra nos dice, ¿qué sucedería con la gente con dogmas? La gente en archipiélagos e islas, ¿cuántas centrales nucleares y en qué países están las más grandes? El tema de las islas los hablamos ya un poquito, pero el tema de las centrales nucleares es importante. Latinoamérica de todas formas es el continente con menos plantas nucleares funcionales del mundo. Hay más plantas nucleares en África que en Latinoamérica, ¿no? Si no estoy mal, solo hay 5, de esto hablamos un poquitico más en el otro video. Y solo están en 3 países, que son México, Argentina y Brasil, nada más. Y no son plantas tan grandes, no producen tantos megavatios de energía, ¿no? Pero watts, bueno, no me acuerdo cuál es la medida en este momento. Pero no son tan grandes, pero de todas formas pueden ser un problema. Pero no se preocupen que de esto vamos a hablar en los otros videos, en la segunda parte. Y ya para finalizar nos comenta la tecnología del futuro. Hola Rafael, ¿no crees que una de las maneras de contagio a otros continentes sería a través de un posible escape por avión privado? Y sí, claro que sí, la tecnología del futuro, esto posiblemente pasaría. De hecho, si no estoy mal, en el libro de Guerra Mundial Z hablan un poco de este tema. Pero no creo que sería la más grande de realmente las posibilidades de contagio, ¿no? Lo que te digo, Latinoamérica, lo que es Bogotá, lo que es Brasil, lo que es Santiago de Chile hacia todo lo que es Asia, ¿no? Oceanía, realmente son lugares que conectan a nuestro continente con todas estas partes, ¿no? Con todo el resto del mundo. Entonces yo creo que serían los vuelos públicos los que más contagiarían, porque, o sea, esto no es el virus no se muestra inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la principal razón por la que el resto del mundo se contagiaría. Pero claro que sí, que los aviones privados influirían. Y bueno, mis amigas y amigos, acabamos de terminar. Estas son todas sus preguntas. De verdad que muchísimas gracias por estar tan atentos a estos videos, a esta serie de los zombies que tanto les ha gustado a ustedes y a mí. Y no se preocupen que ya dentro de muy pronto no será el siguiente, o sea, no será este lunes 8, si no estoy mal, creo que sí es 8, sí. Cuando saquemos la segunda parte, pero sí será la semana siguiente, el lunes 8, ¿no? Entonces sean pacientes, no se preocupen que muy pronto seguimos con nuestra segunda parte de qué tal si Latinoamérica, de qué tal si en Latinoamérica hubiera un apocalipsis zombie, perdón. Así que nada, sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy, pero muy buen día.